Los alemanes somos ignorantes. Lo único que conocen picante aquí es la pimienta. Ahí tuve suerte de poderme ir a México. Pues no sabía ni español, me enamoré de la cultura. Todo estaba riquísimo. Las luchas. Vamos. No hay otra cosa que las luchas. Vamos. Benedikt Paus, el taquero alemán que aprendió su oficio en una cocina de estrella Michelin, hoy revela cómo se enamoró en un barrio de la comida y de una mexicana. Además cuenta cómo aceptan los alemanes la auténtica comida mexicana. No dejaría mucho si un día me fuera a México. Si un alemán se sube a un microbús, esto es ya un choque cultural muy, muy, muy grande. El paladar del alemán es muy delicado. ¿Guacamole con sardinas? Ya, con sardinas. Eso Para es un- darle sabor. Pues con Snoop Doggy Dogg. No manches. ¿A qué? Benedikt, aquí estamos en tu restaurante El Chingón en Paderborn. Bienvenidos a Alemania, de regreso. Muchas gracias, A la Benedikt. casa. Pronto vas a México también. Sí, pues ya me voy a pasar el año nuevo en México. Órale. Con mi familia, esta vez vamos a llevarnos nuestro jefe de cocina aquí, Órale. que parece mexicano, pero no es mexicano, es refugiado. ¿Refugiado? de la Siria. Ok. Y pues sí, va a conocer México. Órale. Y la comida ahí. Ok. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque pues, en México se usa mucho puerco. Aquí no, y los musulmanes. Claro, y lo que es interesante aquí, Paderborn, de hecho, es muy cerca de donde vivo yo. Aquí todo en Ostwestfalen, en nuestra región, todo queda cerca. Tú aprendiste aquí cerca en el Baltasar, ¿no? Sí, aquí aprendí en un restaurante de estrella Michelin, después de haber fallado en la universidad, después de decir, no quiero seguir estudiando. Dije, pues si voy a hacer una capacitación de chef, pues, la tengo que hacer bien. Entonces me busqué el lugar y fui al Baltasar y me dijeron, pues alguien grandote que puede estar limpiando la campana, pásale, pues ya. Me aprendí a ser chef y ya. ¿Cómo es eso de aprender a hacer una formación profesional en una estrella, una cocina de estrella Michelin? Porque lo que yo escuché, que guía Michelin manda sus personas ahí alguna vez o varias veces al año, pero obviamente van como en camuflaje, pues, ¿no? Exacto. O sea, no sabes quiénes Sí. son. Entonces tienes que mantener una calidad durante todo Todo un el año. tiempo. Cualquier cliente es lo mismo. Sí hay como que señalitos que te puedas imaginar. O sea, el que es de la guía Michelin llega, por lo regular, llegan en mediodía, llegan solos, tienen la placa de una ciudad exterior. Ok. Esto es como que son señales, pero nunca sabes. Vienen cada año 3, 4 veces a calificarte, comen, pero no te dicen. O sea, comen, pagan normal, se van y pues cada día tienes que estar. Mi jefe en este entonces siempre decía, no tienes que cocinar para mantener la estrella, sino tratar de conseguir la segunda. Ya. Y si vas tirando hacia allá, puedes estar casi seguro de que la vas a seguir teniendo. Pero el nivel es muy alto, es mucho, mucho, mucho trabajo. Y si eres aprendiz o no, no importa, trabajas 10, 12 horas al día. Ok. Y la persona de Michelin, por ejemplo, pues pide como todo el menú. Sí. No, ok. Piden el menú. Por lo regular es una persona o dos personas. Una persona pide el menú y la segunda persona pide a la carta lo que no viene en el menú. Pues ahí se puede ver cómo la cocina trabaja, cómo el servicio te recomienda el vino, te sirve, qué plato va con el plato correspondiente de tu pareja. Okay. Ahí puedes ver muchas cosas. Y todos los que son investigadores, se podría decir, son Küchenmeister. Okay. O sea, tienen maestría en gastronomía, en cocina, o Restaurantmeister. O sea, tienen maestría en el servicio. Sí saben qué hacer y saben cómo calificar comida y cómo debería de estar el pescado frito o el pescado a la plancha o lo que sea. Ellos saben realmente del trabajo y saben qué estás haciendo. ¿Sí? Vale. ¿Cómo empezó tu relación con México? En ese entonces yo gradué, me hice mi Abitur, que es aquí pues, terminando la prepa. En ese entonces era obligatorio hacer servicio militar o servicio social.
en algún lado en Alemania. Entonces, poquito antes de terminar la escuela, yo dije, bueno, pues la voy a terminar, pero no la voy a terminar bien. Entonces, repetí un año. Y en el mero año que un conocido mío graduó un año antes y salió después un artículo en el periódico donde decía, este chico se fue a dar servicio social a México, en ese caso a Chiapas, en el sur. Y dije, pues a ver, pues solicité el trabajo, se podría decir, y pues me tomaron y me dijeron, pues vamos a abrir un puesto nuevo, pero en la Ciudad de México. Y dije, pues vamos. No sabía ni español, no sabía ni qué era México, ni Pero nada. sabías que querías conocer algo. Quería conocer el mundo. Realmente quería ir a ser soldado, pero en la marina, para como que estar en el barco y todo. Pero me dijeron, pues güey, mides 2 metros. ¿Te vas a dar en la madre en el submarino o en donde sea? ¿Te vas a pegar la cabeza? Ni cabes. Entonces no cabes en tanque, no cabes en submarino, no cabes en nada. Entonces dije, pues si no me quieren ahí, pues no me van a tener. Aunque entrené, estaba bien. Mamadito. Mamado. Sí, eso. Estuve muy bien entrenado, pero me dijeron que no. Que no me pueden utilizar en todos lados y tampoco en la marina. Entonces dije, pues entonces ya no. Y quería hacer algo, no quedarme en Alemania. Porque siempre siento que los alemanes que nunca han salido del país andan así. Sí, no, es muy malo. Pregúntale a mi esposa. Ella dice, no. Se siente una gran diferencia entre gente que ha salido un tiempo del país y la gente que se ha quedado. Sí. Y la gente que se ha quedado no saben, no conocen. O sea, se quejan todo el tiempo. Pues, pero el quejarse aquí de que el sistema social y no sé qué, pues no conocen cómo es en otros lados del mundo. Yo digo lo mismo a veces cuando escucho a algunas personas quejándose les hace falta un baño de realidad, de que pasen unos 6 meses fuera, ¿no? Ya verán que tan chingón realmente algunas cosas, no todo aquí es también perfecto, ¿no? Pero aquí hay muchas cosas que... Pues sí, como luego siento como desprecian, ¿no? Sí, pero no hay en otros lados. No. Lo desprecian y no saben lo que tienen. O sea, ellos en su cabeza no les cabe. O sea, se quejan de los políticos, de todo. Pero no saben que es un quejarse a muy alto nivel. Muy, muy alto nivel. Órale. Entonces, ahí fuiste, dato curioso, de hecho, servicio social versus servicio militar, eso todavía en nuestros tiempos que nacimos en los años 80. Exacto. Somos ruquitos. Sí, ruquitos, sí. Fue obligatorio todavía. Están discutiendo si lo van a Sí, se lo van a volver a hacer, sí. pero es por preguntas de Corita. Claro. Queda, la Ucrania queda nada más Polonia en medio. Sí. Entonces están viendo porque pues, hace unos años lo quitaron y dijeron que no, ya no va a haber servicio militar, pero quieren hacer algo, si lo van a hacer obligatorio o no se sabe, pero pues necesitamos hacer algo. Sí. Estamos sin protección aquí. Es que sí, a los varones nos tocó pues de servir de alguna manera al país, sea en el servicio social o en el servicio militar, y tú elegiste servicio social. Exacto. Ok, pero fuiste a México, porque Fui eso también México. hay, como son organizaciones de... Mira, en ese entonces, Bundesamt für Zivildienst. Ajá, como de... la parte gubernamental que se preocupa por el servicio social. Sí. Había una lista de casi 20 hojas de organizaciones internacionales donde podrías hacerlo. Solicité trabajo en muchos lados. Casi estuve como que me dijeron casi... ¿Vas a ir a Indonesia? Phuket. Es una isla en Indonesia, sí. Pero qué bueno que no fui ahí porque en el año que estuve, desde del 2004 al 2005, hubo el tsunami. Sí. Entonces no sé si lo hubiera sobrevivido o no. A la madre. Entonces ahí tuve suerte de poderme ir a México. Y realmente no fue el gobierno que me mandó. Los que me mandaron, aquí se ve atrás, está la Catedral de Paderborn. Los que me mandaron fue el arzobispo de Paderborn. Me dio una carta, que es la carta del misionario, con sello y todo. Te mandamos oficial de la iglesia alemana a ser misionario en México.
Bueno, pues ¿qué vas a hacer en México con no sé cuántos millones de católicos ahí? Y yo desde aquí de Padawan, sí somos muy católicos, pero pues me mandaron a... Pues yo di clases de inglés, clases de alemán, como que manejé ¿cómo se podría decir? Un cafecito en la Ajá. colonia Martín Carrera, Ajá. que ya no existe, pero lo manejé y trabajé con jóvenes. Ujú. Órale. Sí, En es el lo que... norte de la Ciudad de México. De hecho, una vez grabé ahí contigo, en Ajá, la con mi Martín suegro, Carrera. mi cuñado y mi familia allá. Saludos a la Martín Carrera. Ujú. Eso. Y ahí te enamoraste de México. ¿O cómo Pues sucedió? primero, pues, como sucedió, pues yo llegué a México después de haber hecho un curso de español en España y no sé qué, hablando ni madres. Ya. No, yo no hablaba nada. Y pues me tenían ahí como chacho, nada más ordenando actas y papeles y todo. Y me tardé como 2 meses, 3 meses hasta que me pude darle a entender, porque no se ofenden los mexicanos, pero la pronunciación en inglés, no, es muy mala. ¿Eh? Entonces preferí hablar con ellos español. Um, pues, después de como 2 meses y medio me aventaron y me dijeron, pues ahora te toca clase de inglés, te toca clase de alemán. Y ahí pues aprendí español. Y pues la cultura es muy, muy, muy diferente, muy, muy, muy distinta. Aquí, pues todo el mundo te dice, "Ah, los alemanes están fríos". Sí, tienes razón, están fríos. ¿Por qué? Porque ellos no, como que no te confían tan rápido, no se abren hacia ti tan rápido, no te reciben con los mexicanos. Es como los mexicanos, por ejemplo, pues ahí te saludan de beso. Todo el mundo te saluda de beso. No, de aquí, de que saludes a alguien de beso cuando recién lo conoces. No, Menos no. en Ostfalen, ¿Ya? ¿no? A ver quién te ha besado el día de hoy. Mi esposa. Hasta Eso, ahí. ya. Y ya. Pero sí, me enamoré de la cultura porque todo es más fácil. En México, claro que sí, hay muchas cosas que hacen falta, porque bien o mal, Alemania es primer mundista. México, ahí va. La Ciudad de México es primer mundo. Para mí es todo lo que tengo aquí, lo puedo tener ahí, pero pues, todo lo alrededor, el sur, el norte, sí hay todavía pobreza, hay pues, delincuencia también, mucha, claro. Pero pues, es mucho más abierto, es mucho más feliz, se podría decir. ¿No? Sí. ¿Qué onda? Te quiero invitar a nuestra comunidad. Dentro vas a encontrar un curso entero de cómo llegar a tus primeros 50,000 seguidores con microcontenidos y también podrás conectar con otros creadores de contenido. Solo ve a la descripción, da clic en el link, regístrate y nos vemos dentro. ¿Y ya tuviste ahí contacto con la cocina mexicana en México? Yo tuve O sea, un sí. depa chiquito, donde vivía yo solito, pero pues en ese entonces yo no tenía como que muchas ganas ni mucho tiempo para estar cocinando. Claro. De vez en cuando yo me fui a la parte alemana, se podría decir, hay unas carnicerías alemanas y me compré mis salchichas Órale. y mi panecito. Sí. Y fui al aeropuerto a comprarme mi periódico, ¿ya? Para como que tener un poquito de cultura alemana, pero pues en el DF sales de la casa y ahí hay unos que venden tacos. Ahí está la señorita que está haciendo sus papas fritas en la esquina y luego hay unas tortas y ahí luego esto, y ahí está el pastor y todo. Y todo estaba riquísimo. Para mí, pues es otro tipo de guisar, es otro tipo de cómo sazonar, cómo estar cocinando. Es muy, muy distinto a lo que hacemos nosotros. Nosotros, así la receta la tienes que pasar así. Pero si en esta esquina tienes las carnitas así y en la otra esquina tienes las carnitas así, las dos se te van a saber rico. Sí. Pero son productos completamente diferentes. De la forma como se guisa y de la forma como sabe al final. Pero las dos cosas riquísimas. Sí. Sí. Escuché hace poco de un amigo que viene de Oaxaca que pues tienen como un mole de la familia, pero pues como cada generación va cambiando una cosa. Sí. ¿No? Y es como algo Eso como... no hay aquí. Sí, no. Eso no hay aquí. Es O muy sea, difícil. realmente la persona que cocinaba en mi casa era mi abuela. Ok.
tenía muchas recetas y sí sabía cocinar, pero mis papás, como que mi mamá, no. No saben guisar, tampoco guisan mucho. Ajá. Y sí, aquí la cultura, pues, tú vienes de cerca de Bielefeld. Sí. Dr. Oetker. Dr. Oetker, Nadie sí. lo conoce, pero en México es como de Gary, Ajá. los que hacen las gelatinas. Sí. Es la misma empresa. Sí. Y aquí la cultura de que abres el congelador y te sacas tu pizza congelada. Ajá. Pizza es italiano, ok, Sí. pero hay muchos productos alemanes Sí. que nada más te los abres, te metes al horno Ándale, y ya está. La cultura de estar guisando, cocinando Sí. o salir a comer, Sí. aquí se está perdiendo. Sí, Sí. sí. Y también como siento como la comida de aquí de la región, bueno, ¿cómo la describirías, por ejemplo? La comida de Ostwestfalen, de Paderborn, de Bielefeld, claro, hay algunas diferencias, pero... Mira, la comida aquí es diferente porque pues ahorita estamos en invierno. Ajá. Ahorita no Es crece que no hay no nada. no hay nada, no hay nada fresco. Sí, claro, consigo todo. O sea, puedo pedir ahorita, no sé, sandía o naranja o lo que sea, ya lo puedo conseguir. Pero en ese entonces, cuando realmente creció, realmente se hizo la cocina alemana aquí en este país, hubo ¿qué? Puerco, Ajá. res, papas, manzanas, Sí. peras tal vez, Sí. y todo lo que son las carnes frías y todo lo que lo pudiste haber preparado en verano, Ajá. a un vaso o jugo Sí. o lo que sea cerrado bien, ya lo puedes consumir en invierno. Pero ahorita, esa es la base de la comida alemana aquí. Sí. Mucho guisado, Sí. muchas carnes frías y mucho con papa y con pera y nuez tal vez. Pero está rica, no quiero decir que no está rica. Sí. Tenemos una cultura de la comida. Pfefferpothast. Ajá. ¿Ya? Es algo muy... Se ve como vómito, de verdad. Porque ¿Es está, como Wurstbrei o cómo? no, es carne de res Ajá. con caldo. Ya. Y después quitas el caldo y tomas el pan típico de aquí, que es el Paderborner Brot, el pan con masa madre. Ajá. Y con el pan lo mueles y la consistencia la consigues a través Ok. del pan que le pones. Y lo sirves con betabel, pero betabel conservado del verano. Y pues para nosotros los eingelegte Gurken, Ya. los Pepinillos. sí. No pueden esa es faltar esos. No pueden faltar. Y esa es la combinación de este plato. Y realmente por el pan y lo que se ve no muy rico. Está rico, sí, pero es típico aquí, pero no se ve muy rico. Entonces nadie lo sirve aquí, nadie lo guisa, nadie sabe, nadie conoce. Sí. Ah. Órale. ¿Y cómo fueron tus impresiones viviendo en la Martín Carrera y haciendo tu servicio social allá? Tus choques culturales. Mis vaya. choques culturales. Ha habido muchos choques culturales. Por ejemplo, a mí me mudaron a un depa que queda en la avenida de Martín Carrera, donde yo estuve viviendo ahí solo. Un cuarto, 3 cuartos, cocina y baño, para mí solo, ya es algo. Después, a unos días me enteré que un piso abajo, en el mismo depa, vivían 12 personas. ¿Ah? O sea, con niños, el papá, la tía, esta. 1, 2, te invitan a una fiesta a México y estás así de, ok, estamos aquí festejando y todo. ¿Y quiénes son todas estas personas? Y dice, pues tú eres el único que no hace conexión aquí. Eres el invitado. Todo lo demás, familia. Así de, ok, tengo un hermano, eso es todo. Mis papás viven aquí y ya. Entonces, pues, no dejaría mucho si un día me fuera a México. Solo la organización del tráfico en México. Si un alemán se sube a un microbús, esto es ya un choque cultural muy, muy, muy grande. Pues es un desmadre. Es un desmadre. Es como que Y- luego que las Sí. puertas que no cierran, ¿no? Sí, Como, y y te la dicen banda se así. baja como todavía, como cuando está en marcha de camión. Sí, ahí
no entras. O sea, aquí el camión llega, tiene su plan, se para, se abre la puerta, entras, le tienes que enseñar su papelito, tu boleto al conductor, pasas, te sientes y es puntual, llega y siempre va al mismo camino. Allá, pues ahí está tapada la calle, pues me doy vuelta para allá y me voy para acá y no sé qué. Es muy, muy, muy diferente. Y sobre todo en el DF, el tráfico es un desmadre. Y pues, entras a un taxi, bueno, entrabas a un taxi en ese entonces, que era un bocho, que le habían arrancado el asiento de delante. Entonces, de nalgas vas primero, te metes y te dejas caer así. Y pues no faltaba el hoyo en el piso de que puedes ver aquí a tu lado, ahí está el hoyo, puedes ver estar pasando la calle por abajo. Eso no existe aquí, ¿no? Yo conocí la Ciudad de México como más tarde que tú. Y eso de los bochos solo era como en el norte de la Ciudad de México o era en toda la Ciudad de México. No, era en toda la Ciudad de México. Cada taxi, eran blancos y verdes y eran puros bochos. Y la segunda vez que regresé bien a México, ya no había. O sea, ya quitaron todos, claro que sí, pues los bochos, el motor fue diseñado, ¿qué? En 1940 o algo así. Entonces, con todo el smog y todo, está difícil. Sí. Claro que sí, pero pues así como que yo siento que el bocho es algo muy, muy mexicano, ¿no? Entonces, la ciudad se veía, cuando yo estuve hace 20 años, la Ciudad de México se veía más mexicano en ese entonces, porque pues, en bochos en todos lados. Y ahorita ya como que, ¿no? Por ejemplo, en la Gustavo Amadero todavía se ve bastante, pero es sobre todo por las subidas, ¿no? Si vas a un pueblo como Tasco, ¿no? Donde hay mucha montaña, pues, sí, ¿no? Como, sí. Y... bueno, pues en la Gustavo Amadero, si subes el cerro, como que mejor no. Nosotros siendo güeros, mejor no vamos, pero... Una vez fui, pero acompañado. Sí, y sí se ve todavía mucho bocho. Lo que he vivido también es la cultura de que, o sea, el bocho, si tienes el motor y se te rompe algo, pues con un poquito de cinta y un poquito así, no sé qué, puedes arreglar tú mismo tu carro. Ahorita si tienes un carro nuevo y se te rompe algo, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Y pues en ese entonces había los talleres en la calle, la gente arreglando ahí nada más, bien o mal su carrito. Eso ya no lo puedes hacer. Sobre todo aquí, ¿no? No, en Alemania es más complicado, ¿no? Es todo más oficial, ¿no? Ya. Por ejemplo, a ver, explica a la banda la onda del TÜV aquí en Alemania. ¿Cómo es eso, no? Para empezar... Es que para todas las reglas. A ver, ¿qué es TÜV? TÜV. Technischer Überwachungsverein. Ok, como la Asociación de Vigilancia Técnica. Exacto. Yeah. Existe en todos lados. Ajá. Es un Verein, quiere decir que es algo que es como que para el bienestar de la comunidad. Sí, ándale. Entonces, hay ciertas reglas de impuestos con estas personas y todo, pero ellos para cualquier cosa que es técnico. Ajá. Imagínate, tenemos aquí... la feria de Libori. Ajá. Entonces, antes de que cualquier carrusel, cualquier montaña rusa o lo que sea que ponen, viene un señor del TÜV y checa cualquier tornillo, checa cualquier asiento y todo. Tenemos aquí unos muñecos que sientes que llenas de agua, o sea, son como de plástico, los llenas de agua para que tengan el peso y los montas en la montaña rusa para que se den 10 vueltas y pueden estar viendo si realmente funciona. Y esto... Eso me encantaría grabar algún día, estaría cagadísimo. Y esto existe para todo, los elevadores. Aquí, si quiero abrir el chingón, tiene que venir el TÜV a checarme la ventilación. ¿Ya? Tengo que tener un certificado, vinieron, checaron, todo está en orden. Y esto existe para los carros. Cada 2 años, el carro tienes que ir al taller y el taller manda a la persona que te checa el carro. Tienes que pagar y te ponen atrás en la placa, te ponen una estampita que dice, ahí está hecho, y ahí en la placa para que la policía te puede multar si no cumples las reglas. Es que si no la traes, la policía sabe. Y... Son diferentes colores y te cuesta mucho si no cumples con las reglas. Si quieres que circule tu carro y hay alguna falla, no te van a dar tu plaquita, entonces la tienes que arreglar, pero así aseguran que todos los carros que circulan aquí están más o menos bien. Sí. Para decir como cosas así de como en México que no sé,
Que ves un coche y falta de repente como, no sé, la mitad del coche, pero Sí. todavía sigue moviendo. Sí. Pues aquí no es tan fácil de que No, lo pues veas. uno no es tan fácil y dos no lo puedes hacer. Y aparte, por ejemplo, aquí tenemos la semana en Semana Santa, el Viernes Santo, para nosotros es Karfreitag. Ya. Se escribe con K aquí. Karfreitag. Ya, pero lo cambiaron ya a Karfreitag, de coche de inglés. Y aquí se juntan muchos que enchulan su máquina. Están Los de así. tuning, ¿no? Sí, exacto. Pero todo esto, lo que cambias en tu carro, tienes que venir primero con el TÜV, te lo tienen que tomar el papel del carro y lo tienen que anotar y tienen que aprobar que está seguro y que está bien y no sé qué. Entonces, en ese día la ciudad de Paderborn gana un chingo de dinero porque paran policías en todos lados y siempre y cuando ves un carro así enchulado, chingón, pues lo paran y checan. A ver, ahí está. El spoiler, o no sé, o el volante es nuevo, es diferente, o las llantas sobresalen del carro o no. Y todo esto te lo checan, y si no, Vámonos. ya, ándale, te multan bien chido. Y así se financia muchas delegaciones, ¿no? Que digamos. Por Sí. ejemplo, en Bielefeld pusieron también uno de radar que saca como unos Ya. 8 millones, 10 millones del Ostwestfalen-Damm Exacto. al año, ¿no? Ya, al año. por- Yo ya pagué 2 veces. Sí. Solo en las 2 semanas que estamos en Bielefeld, ya pagué 2 veces. Ya. Y luego el otro en la autopista, no, Sí, sí, sí. una locura. Y Entonces, aquí enfrentito, yo soy aquí trabajo, tengo mis caritos de entrega, pero llegan y me multan porque aquí enfrente no puedes pasar supuestamente en el carro, que cuesta 55 euros. ya. Es Ala. un chingo. Como si tú te paras Si acá. no me paro aquí más de un minuto, no falta el pendejo que llega con la cámara, le saca el foto y sale el boletito, te lo pone en las parabrisas. 55 euros. Como más ¿Cómo de- está el peso? ¿20? Sí, a 20. Más o menos. Sí. Pues entonces 55 por mes. Sí, Es un chingo. sí. Nada más. Bueno, pues en mis cuentas de mi negocio ya lo tengo así como que 1 o 2 veces al mes. Está como que calculado de que va a venir la multa. Oye, y en la Martín Carrera conociste también tu hoy en día esposa. En la Martín Carrera conocí a mi esposa. Es... En el Tauro, una vez me lo comentaste. La anécdota. no sé, de hecho no sé si existe todavía el gimnasio, pero ella, bueno, yo sabía cuando iba a regresar a Alemania, Ajá. iba a querer estudiar deporte. Ok. Antes de hacerme chef, iba a querer estudiar deporte, entonces me gustaba entrenar, jugaba fútbol americano pues entonces yo iba a entrenar ahí cada noche. Pero pues, yo creo, lo que pasa es que el gimnasio entrabas y pasabas, la entrada era una estética. Ajá. Entonces ahí estaban peinándose y todo. Y después pasabas y llegabas al gimnasio que se llamaba Tauro. No creo que siga existiendo. En otra ocasión lo describiste como un gimnasio de mala muerte. Exacto. Bueno, pues ¿qué se puede Yo decir también de mala entrenaba muerte? en Pero estos, si ¿eh? tienes un gimnasio donde va mucha gente que, pues lamentablemente en los basureros ahí en el cambiador encontré inyecciones y todo esto. O sea, la gente, aparte de entrenar, pues como que se empujaba con ciertos medicamentos para poder hacer más pesas y todo. Y pues todo el piso estaba lleno de hoyos porque la gente entrenaba y sus pinches pesas compraban. Y pues estaban ya soldados muchos, como que muchas máquinas y todo. Y estaba bien para entrenar, pero como que no tan nice. No tan fifi. No tan fifi nice como ahorita es. Y como lo son los gimnasios aquí en Alemania, que todo limpiecito y todo. A mí, eso, tú me hablaste de choque cultural. Ajá. Para mí eso no fue ningún choque cultural, porque a mí yo dije, oh, qué chingón, así también se puede, ¿no? O sea, no se tiene que tener tantas reglas, pero así se puede trabajar, así se puede entrenar y así se puede manejar un negocio. Aquí no puedes hacer eso. Para que veas el pinche TÜV. TÜV te cierra el gimnasio. No, te llega y te checa cualquier máquina que tienes para entrenar para que no se pueda despegar se ningún ponen tornillo. sus sellos, ¿no? Sí, están todos. Cada máquina. Sí, está horrible.
Ay, sí, es que los alemanes y su locura de querer arreglar todo, ¿no? Ya. O sea, por un lado está bien, pero hay que balancear, ¿no? Ya, pues, demasiadas reglas. Sí, demasiadas. Lo estamos viendo ahorita. O sea, hay tantas reglas que, por ejemplo, este año tuvimos un nuevo lugar en Libori, en la feria, que fue aquí a una cuadra, y solo las mangueras de donde sale el agua para que puedas lavarte las manos tienen que estar vigilados y tienen que estar sellados por el TÜV para que no te pueda pasar ni nada, ¿sabes? O sea, para que lavándote las manos después te quedan limpiecitos las manos y no hay ningún bicho ni bacteria ni nada en la manguera. Pero pues, el metro te cuesta 30 euros. Ya. Y yo tuve que utilizar, ¿qué? 150 metros. Y estás así de... ¡ah! Entonces, mucha gente ahorita en Alemania está pensando que el país... ¿El metro te cuesta cuánto? Sí, el metro le cuesta 12... No, ¿cuánto dije? 30 euros. Y tú tenías que usar... 150 metros. O sea, Ya. 4.500 Euros solo para la instalación y para las mangueras. No manches. Sí, es un chingo. Y eso lo tienes que pagar tú como empresario. Eso lo tengo que pagar como empresario y aparte lo necesito no solo para el nuevo lugar, sino lo he comprado los años pasados para el carrito de cerveza que está ahí enfrente y el carrito que está ahí. Y si ven que, o sea, es una manguera azul. Ya. Es muy, no sé, estable de que no la puedes pachurar, de que se doble o lo que sea. Pero ahí atrás tengo un valor de 8 o 9 mil euros en mangueras que necesito una vez al año. Y antes de que llegue la feria, necesito contratar al mismo señor que me vendió las mangueras para que llegue y me los limpie químicamente, con mucho uso de químico. Y mientras está la feria, no falta el señor de la ciudad que viene y de la llave quita tantita agua y la manda en el laboratorio y me pueden multar después si en esta agua hay demasiadas bacterias. Ay, no, eso no pesa. Es horrible, es horrible. Y aparte, eso es una manguera. La segunda manguera la acaban de cambiar. Los años pasados yo nada más fui al Home Depot o no sé qué, me compré una manguera pues, como para echarle agua al pasto. No. Ya no puedes hacer esto porque no sé qué piensan, pero tal vez el bicho de la manguera de malita se te regresa al agua o algo así. No, tienes que tener ahora una manguera amarilla, que es el agua que ya no utilizas y que lo lleva directo a la canalización. Pero tienen que tener todos la misma calidad, todos tienen que tener el mismo. Entonces, si quieres invertir y si quieres abrir un nuevo lugar o lo que sea, te la piensas ya 5 veces porque dices, puta, tantos putos costos. Pues que se relajan un chingo, ¿no? O sea, deberían mandarlos a México. No sé. Ya, pues a un y eso tianguis. es lo que te estoy diciendo. Eso es lo tianguis. que te estoy diciendo. No es choque cultural, tal vez, pero es el entender, también se puede así. Sí. O sea, y no hay tirados por la calle porque tomaron un vaso de agua. ¿No? O sea, ¿no? Claro que sí, hay muchas cosas que aquí son muy buenas, pero... Sí, se pasan un poco, ligeramente. El peso realmente de lo que es toda la burocracia aquí y todas las reglas y todo lo que tienes que tener y pensar y de la manguera es nada. Solo si quieres poner... En México abres un puesto y dices quesadillas. A ver, de hongo. No sé, 20 pesos. Y no sé qué. No, aquí si pones el letrero, tiene que estar de cierta letra, tiene que estar de cierto tamaño la letra, tiene que ser en noche y día, tiene que ser igualmente leíble y todo lo que son los alergenos. Ajá, lo que te pueda causar alergia. Sí, exacto. Eso lo tienes que tener todo Claro. con números y abajo dice tal y tal y tal y tal. Solo para el letrero de que tu pinche puesto de chelas, donde vendes nada más chelas, nada más, tienes que cumplir un chingo de reglas. Solo para esto. Sí, está cañón. Aquí en tu restaurante, El Chingón, ¿qué es el plato que más piden los alemanes? Bueno, son mayormente alemanes. Sí, que son vienen. muchos. Últimamente como que han llegado más mexicanos jóvenes. Piden muchos tacos.
a duras penas acabamos de cambiar realmente que son las tortillas de maíz. Tenemos una empresa aquí que nos los distribuye, las tortillas de maíz. Órale. Y estamos cambiando carta. O sea, tenemos lo básico, que son tacos de cochinita pibil, de tinga de pollo, del famoso taco del suegro. Uy, buenísimo. y todo esto, pero vamos cambiando ya. Ahorita tenemos calabaza, que es ahorita... Estábamos hablando de lo que hay aquí. Pues calabaza hay aquí, más no hay en esta temporada. Pero, por ejemplo, trato siempre de meter de cachete, por ejemplo, o unas carnitas especiales, o de lengua, o pues lo que veo, lo que pruebo en México y digo, eso está riquísimo. Pues, pero... Pues, ¿qué te digo? Si hago de lengua, después termino yo tragándome la lengua porque nadie lo pide. O sea, uno que otra persona dice, yo sí lo pediría, rico. ¿eh? Sí, claro, porque conoces que es una carne rica. Y es la mejor carne para mí, una de las mejores. Sabe muy rica, pero los alemanes no. No, para ellos eso es basura. Okay. Para ellos no es nada rico. No, ¿por qué? Porque desconocen. ¿Y siguen comiendo los tacos con tenedor y cuchillo? Sí. Mira, hemos cambiado algo, aparte de que cuando servimos tacos, servimos ya con un así como un sobrecito, que viene un papel húmedo de olor limón, para que todo el pinche lugar huela también a limón. Y ahí dice, tacos se come con los dedos. Entonces, sí, como que sí, pero créeme, el pambazo que servimos aquí, que nosotros lo llamamos el chilango, lo servimos con guantes. Así, los guantes así medio simples, pero sí los servimos. Y les decimos, cómenselo con las manos porque sabe más rico, porque de verdad sabe más rico. Aquí está el papel, se pueden limpiar las manos con la toalla y se lo comen con las manos. Y aparte, se pueden poner los guantes, pero la gente no lo hace. Y luego se quejan, ay, es que con el cubierto no se puede comer bien. Sí, güey, claro que sí. No se puede porque son... Por eso, el programa donde salimos... en la tele. Salimos en la tele alemana. Fue un concurso entre 5 restaurantes aquí de la región. Okay. Y siempre mandan así un chef de estrella Michelin antes que pruebe el lugar y dice, a ver, ¿cuál es el plato que van a servir hoy en la noche? Ok. Y siempre como que dice, pueden mejorar. Pues, ¿qué es lo que pueden mejorar? Si tienes un chenle más papas o le ponen más, no sé, hierbas frescas o algo así, siempre dice. Y este señor llegó aquí, estaba exactamente aquí sentado en esa mesa y se puso los guantes y se comió el pambazo. Y me dijo, y después de terminárselo, dijo, pues es que no tengo nada que decir. O sea, así está el plato, está chingón, nunca he comido algo así. Pues riquísimo, no deberían de cambiar nada. Y entonces, no, pues, pero esto, aunque sale esto en la tele, y aunque hay alguien quien les dice, tómenlo con las manos, sí, no les cabe en la cabeza. Sí, es como cultural, ¿no? No, pues, estoy en el restaurante, aquí está todo nice, nadie está comiendo con las manos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Yo me acuerdo también cuando, bueno, ¿cuántas veces ya hemos grabado aquí Benedict? En el restaurante fuiste con tu hermano, después fuiste con el Mo, después fuiste con tu esposa, y después nos vimos en la Ciudad de México. Sí. Ya. Sí, ya oye, es entonces la quinta vez que... Quinta vez. Órales. Ya, y pues ya que voy más o menos en un mes voy a estar en México, entonces... Pues, ahí también hay que hacer un tour, ¿no? Sí, vamos a probar un poquito de chela mexicana. Que aquí la tengo, pero realmente la chela mexicana aquí te debería de saber igual. Pero sí no, sí. No te sabe igual. He notado lo mismo con la chela alemana que llega allá. Exacto. Algo es como, no sé qué será. Es el ambiente. Ambiente, tal vez. Sea, yo te acabo de decir, antes te dije, mi suegra cuando llego a México me hace unos chilaquiles verdes. Tengo la misma tortilla, tengo la misma crema aquí, tengo los tomatillos, los consigo, hago todo hago igual que ella, pero cuando estoy comiéndolo aquí está rico, me gusta, está muy, muy, muy rico, pero
Nunca va a ser lo que cuando mi suegra o mi suegro o mi cuñado me guisa algo. Claro. Siempre es así, como que la atmósfera te hace falta. Sí. La locura del DF te hace falta. Sí, también. O el smog que entra con la comida. ¿no? ¿Ya? Es que da el toquecito especial. Sí, ese es el... La última vez me acuerdo que le dimos a tu amigo, el Philip, ¿no? Philip, ya. Le dimos Sesos. seso. Sí. Era la especialidad de la casa de tus Es suegros. una de las especialidades, sí, y es algo que es muy incomún aquí. O sea, no. Realmente ya no hace frío aquí, entonces es una pendejada ese argumento, pero... Ahora sí Quizás- sufrimos, ¿eh? Mi esposa y yo llegando acá. ¿Por qué? Pues por el frío. ¿Cuál frío? No, hombre. Ah, O sea, ¿cuándo llegaron? Hace la semana pasada. Sí. Sí, hubo uno que otro día donde sí había frío. Es que el pedo es como de 5 grados y lluvia. O sea, Ya, no es tanto ya, de ya. menos 10, es aguantable. Sí. Menos 15, aguantable. Eh. Pero la combinación entre lluvia y como un poquito arriba de cero, no, Ajá. sí está mortal Sí, eso. y el aire te entra por todos lados. Sí. todo. Sí, pues es tú, güey. Eres alemán, cabrón. Ya te desacostumbraste. Pues sí. Para nosotros no es... O sea, yo ando así. O sea, yo traigo una chamarra, claro que sí, pero traigo pues, manga corta. No tengo ningún problema. Cuando ya se pone debajo de cero, que ese es otro pedo. Claro. Pero pues, el alemán siempre dice, no hay clima malo, solo hay ropa no adecuada. Sí, sí, es muy alemán. Pero... O sea, ahorita estamos, ¿qué? ¿A 16 grados? ¿17 Es que grados? cambia Ahorita, también, sí, cambia muy mucho. cabrón. Pero yo me acuerdo haber nacido aquí en esa región por lo regular, hace 20 años, noviembre empezando nieve. Ya. Hasta enero, febrero, hubo siempre mucho tiempo blanco todo afuera. Ya no. Mis hijas... No, pues andar en el Schlitten. Ajá, ¿cómo se llama? Ajá. Esto es muy, muy conocido aquí, de que cada persona tiene... Pero hace como 2 años tuvieron como mucha nieve, ¿no? Me Ya, acuerdo, pero como- es... Es como más extremo. Exacto, eso es lo que está pasando. O sea, tuvimos muchos problemas hace 2 años de que hubo inundamientos, Ajá, mucho, sí. un poquito más al sur. Sí. Entonces se está diciendo que todo lo que es el clima se pone más extremo. Sí. Cuando hay nieve aquí, ya se pone así de que cae un chingo de nieve. Pero 2 semanas después ya Sí, ya, bye, desapareció todo el nieve y toda la nieve. Y ahorita pues acaba de empezar el Weihnachtsmarkt, que es nuestro mercado navideño aquí. Eso no divierte cuando no hace frío. Tiene que estar así a huevo, Sí, a claro, 0 para grados. tomar Y te el tomas Glühwein. tu vino calientito, el Glühwein. Pero como que no divierte cuando no hace frío. Si estás ahí a 20 grados, que ahorita hace 2 días tuvimos 17, 18 grados en invierno, no es lo mismo. No te sabe tu vinito calientito, no te sabe. No, pues mejor prefieres tomarte una chela. Pues sí. Contra el calor. Ese pedo del vino caliente también es solo en Alemania realmente, ¿no? No sé, tal vez en Holanda también. En el norte también, en no. Finlandia. Ah, ok. Ahí hay algo que se llama glögg. Un glögg muy bueno. Sí. Es aquí tomamos vino tinto. Ajá. Vino tinto caliente con Ándale. canela, Especias. con especias, y luego con amaretto y no sé Ándale. qué. Con Esto sí te piquetes, bueno. produce una cruda bien chingona, muy bien. Pero en el norte hacen algo muy parecido con vino, con vodka. Ajá. Y también le echan un chingo de cardamón, por ejemplo, canela, clavo y todo esto. Lo hacen también. Sí, también, a mí me gusta más el vino blanco que el vino tinto. Sí. Pero bueno, pues, ya, pronto vamos a tener con todos nuestros trabajadores, vamos a juntarnos en el Weihnachtsmarkt y digamos que hubo un poquito de escalación el año pasado. Es que eso es muy... Ayer fuimos tantito en Bielefeld, ¿no? Y lo que vimos, bueno, estaba lloviendo, pero pues sí, vimos como que al parecer muchas oficinas iban, ¿no? Como equipos y así. A ver, ¿cómo es una escalación aquí en Alemania? El Glühwein, de que estamos hablando, el vino tinto calientito, está difícil. El hecho de que el vino, aparte de que es tinto, trae azúcar y trae todavía, que le puedes poner con Schuss. ¿Ya? Piquete. Le dicen, bueno, el disparo. ¿no? Sí. Le disparan el amaretto o ron o peores cosas. Sí.
y como es caliente y con azúcar te entra muy rápido a tu... Entonces tomas dos y como se tarda unos minutitos hasta que te pega, entonces se lo toman y de repente... Dices, perro. Ya. Y pues no falta de que el chuperul ahí y la chela y no sé qué. Entonces, nosotros aquí en el lugar nunca tenemos problemas con gente que se pone hasta la madre y están luego vomitando ahí abajo en el baño o lo que sea. No, pero cuando es el mercado navideño, como que sí nos toca, porque después de que se acaba el mercado, pues, vamos a tomar otra rondita. Y llegan ya pedísimos aquí y de repente tenemos el problema que nunca hemos tenido y nunca hemos querido tener. Y la gente... Bueno, yo ya no, alcohol ya no. Tomo un gin tonic y me voy crudo a la cama. Sí. Con dolor de cabeza, con todo, ya no puedo. Yo también, Yo creo que Ya, es pues, cuestión de edad. Sí, güey, ya estamos. La neta, ya, ahora no es cada la primera vez- vez que decimos que estamos ya ruquitos. No, pero yo dejé. Tengo un chingo de tequila, sí, me gusta tomar el tequila, pero abro la botella y tomo el primer traguito para poderlo recomendar, para poderlo vender. Pero de ahí en adelante. Bueno, pues es difícil porque también mi hija lo va a ver, pero a mí estoy más a favor porque acabamos de tener la legalización aquí en Alemania. Entonces estoy un hierbas poquito más... finas. Hierbas finas. Y aparte, yo sé que eres de Bielefeld. No es bueno hablar de fucho. ¿Ya? Pero pues nosotros andamos en segunda división. No Nosotros sé en en dónde tercera. andan ustedes. En tercera, pero juntamos más espectadores que ustedes. Eso sí, pero ¿sabías? ¿Conoces el patrocinador de Paderborn? De hecho, es el productor de cannabis médica más grande, ¿no? Tiene un documental en YouTube. Exacto, se llama 420 GmbH, o sea, 420 Pharma, 420, Ya. ¿no? Pues claro. Y son unos amigos, clientes míos que conozco desde hace algo de tiempo. Mi hija que acaba de pasar es muy buena amiga de la hija del dueño de la empresa y se hicieron ya muy grandes. Ya. Y son patrocinadores de Paderborn. Del equipo de fútbol. Probablemente van a subir a la primera. Probablemente, pero bueno, pues las últimas veces que han subido a la primera, pues se han bajado un año después. Como hemos tenido un gobierno verde, al menos por parte, Sí. ya lo legalizaron. Es una pendejada como lo hicieron, porque realmente no puedes conseguir Pusieron ningún otra lado, vez muy nada. alemán, un chingo de reglas. O sea, sí es Exacto. legal, pero tienes que como cumplir que no. con un montón de cosas. Pero bueno, pues es raro. Aquí, por ejemplo, en el centro, no puedes. No. ¿Por qué? Allá a 100 metros está una escuela y allá a 50 metros está un lugar donde puedan jugar los niños. Y aparte, como es centro, a partir de las 8 y como que durante muchos años, si te gustaba fumar, pues siempre te escondías. Sí. Es así de, no, que nadie me vea y alguien puede oler o no sé qué. Ya, pero sigues, o sea, aunque es legal, sigues con la misma sensación de que, ¡ay, la policía! Pero aunque no te pueden decir nada, pero pues es así. Pero bueno, pues esa es una cuestión de, pues, vemos si lo vuelven a quitar o no. No creo, ya no lo pueden hacer. Veremos. Bueno, pero mis cuates se hicieron putrimillonarios por estar vendiendo mota legal en toda Alemania y ya son los más grandes. De hecho, voy a tener la semana que entra, voy a tener su fiesta aquí. En un lugar cerca No manches. para sus trabajadores que Claro, empezaron man. hace 6 años con 5 y ahorita ya son casi 100 Ok. trabajadores. Y la vez pasada, el jefe, que es mi cuate, se salió muy temprano de la fiesta. Y yo así de, güey, ¿dónde vas? Dice, es que tengo que hablar por teléfono mañana temprano a las 5:30. Y dice, ¿con quién chingados vas a hablar a las 5:30 de la mañana? Pues con Snoop Doggy Dogg. Y No así de, manches. ¿a qué? Este güey ya invirtió aquí en Paderborn. Aquí invirtió Snoop Dogg. Sí. Órale. Ya. Bueno, eso es lo que me han contado y me contaron chingón. El jefe llegó hace, ¿qué? 2 semanas, cuando de casualidad tuve un día 2, 3 libre. Estuve ahí en la cocina preparando unas cositas, pero no mucho, y me llega y me dice, es que
Es que fui a pescar sí, y luego dice, si te traigo unos pescaditos, ¿me puedes hacer un cevichito? Y yo, ¿cómo no? Pues sí, claro. Y llega con 12 truchas de ese tamaño. Ay, y así qué de, rico. güey, ¿qué pedo? Me dijiste cevichito, no, cevichote, un chingo. Pues salió con qué. ¿Y se puede hacer ceviche de truchas? Sí, claro. Sí. Sí, claro. Aquí se come mucho truchas. Ajá, trucha Forelle. se come mucho porque forelle, regenbogenforelle, trucha de arcoíris, se llama. Es un tipo de trucha, pero sí crece bastante grande y el ceviche lo puedes hacer con cualquier pescado. Si te sabe rico, después es otra pregunta, pero pues nada más es el cocer del producto con sal y con lo ácido del limón, con jugo de limón. Eso es lo que es el ceviche. Y pues le eché un chingo de verduras y cebolla y cilantro. qué rico. Y pues eso sí, o sea, el guisar, eso sí me facilita. O sea, pero sé guisar muy bien y tengo un conocimiento y una sabiduría, se podría decir, muy amplia a lo que es la cocina alemana, europea y pues ahorita ya la mexicana también. Y por ejemplo, si ofrecieras aquí ceviche, ¿crees que la gente lo pediría? Sí. Sí, lo ofrezco. Ok. De hecho, en este programa donde salimos, una de las entradas fue ceviche. Ahorita no lo tengo en la carta porque es más de temporada. Claro, de invierno. Ahorita tengo flautas de res, tengo una crema de chile morrón, nuestros tacos normales, varias cosas. Pero en verano siempre en la carta está 1, el cóctel de camarón o 2, el ceviche. Y lo hago de pescado aquí regional. Y no te hacen como las típicas preguntas, ¿no? De alemanes de pescado crudo, ¿se puede? Mi cuñado siempre dice, nunca falta el pendejo. Siempre hay este pendejo. Pero esta es como que ya es una minoría de la gente que no sabe esto, porque lo que se hizo y lo que es muy famoso aquí es el sushi. Ya. Entonces, Claro. aquí ya tenemos Pues sí. no sé cuántos lugares de sushi ya. y pues ahí se sabe que al menos el salmón o el atún se puede comer crudo. Y realmente no, o sea, si haces un ceviche, realmente el pescado ya no es crudo, porque pues la sal y el jugo de limón lo cose. ¿Ah? Entonces no es tan crudo. Pero sí, hay todavía gente que piensa de cuando te estás comiendo un pescado fresco, crudo, te vas a envenenar y te vas a morir. Nunca falta el pendejo. Eso así es. Tienes que ir aquí a Bad Driburg, Bad Salzuflen. Sí, aquí hay muchas, como son aguas termales, no, Ya. termales no, pero aguas saladas. No, o sea, algo que sale del suelo. O sea, alguna agua que sale del suelo, por ejemplo, aquí, siempre y cuando tienes una ciudad que dice Bad, sabes que... es, Bad sí. es, ¿cómo se podría traducir? O sea, Bad es el baño. O sea, el baño donde vas y te cagas o lo que sea. Eso es el Bad. Pero Bad quiere decir también como que nadar o balneario. Entonces, aquí hay muchas ciudades donde dice Bad Hersfeld, Bad Driburg, Bad Salzuflen. Y siempre es la gente, siempre ahí donde siempre hay clínicas que te tratan con el agua y que el agua que sale del suelo es muy, muy, por ejemplo, es agua salina, ¿ya? Que es muy raro que ver aquí, que sale agua salina del suelo. Y ahí tienes que ir porque dejan caer esa agua por unas ramas que son unos muros así enormes donde cae el agua y tú al lado te paras y... Ein Luftkurort. Luftkurort. Como también mi pueblo, Erlinghausen. Es que estuvo muy cañón ese año. Es que cada vez en Ciudad de México, cada invierno me da problemas. Después de las lluvias, una semana más y empieza también polen y bueno, ya sabes, aire seco. ¿A poco hay polen en sí, chingo también? Chingo. Yo nunca he escuchado eso de que en México hay gente que está, pues como que alérgico contra el polen. Póngale los comentarios, pero por ejemplo, en la Ciudad de México hay muchos fresnos que a mucha gente le causan alergias.
Yo nunca supe. Sí. Ah, ok. Y ahora está floreciendo. Es muy raro ese árbol porque como después de la temporada de lluvia, así casi de la noche a la mañana, suelta todas sus hojas y ya como una semana después Ok. brota una Ok, flor. ya, ok. Y Entonces esa suelta flor los polen ahora y está... ya. Ok. Yo no tengo ninguna alergia, no sé cómo es. Es que tú de niño jugaste en la mugre, ¿Y? probablemente. Eso está bien. Muchos niños han jugado en la mugre. Eso está bien. Y por conozco muchos niños que jugaron en la mugre y después les da alergia. No sé. Entonces, eso no es. Eso no es. No sé, nunca me ha dado ninguna alergia contra animales o los pelos de los animales o lo que sea. No tengo. Yeah. No. Solo el alcohol, ya. Ya me causa pedos, de verdad. Muchos. Oye, ¿me podrías comentar un poco la historia de tu lugar aquí, el Chingón? ¿Cómo llegaste básicamente a la idea de abrir un restaurante mexicano en una región que pues en el resto de Alemania nos conocen por no... O sea, somos buena onda, pero somos un poco... Somos especiales, ¿no? muy codos aquí, Sí. somos muy especiales y si los alemanes están cerrados, nosotros estamos no hablamos con mucho. candado, o sea, no Ahora hablamos fui con mucho. mi esposa a una fiesta familiar y pues dije, ¿ves? Como hablamos muy poco, ¿sabes? Ya. Está buena la comida. Ah, sí. Ya. Bueno, ¿cómo llegué a tener el restaurante mexicano? Mi esposa lleva aquí casi 20 años. Y los primeros 10 años antes de abrir el Chingón, aparte de que pues, yo conocía la comida mexicana por estar en México, conocía la cocina, pero solo fui yo y mi esposa y los mexicanos aquí. Claro. Y si crees o no, hay muchos lugares mexicanos. Por ejemplo, en Bielefeld. Ya. Hay uno que se llama Jalapeño, hay ya. uno que se llama Pepas Sí, y hay uno que vende ahora... mexicanos. Yo he visto en el delivery, en el servicio a casa, hay unos que venden tacos, Ok. que son tortillas, para ellos, los tacos son tortillas de harina, de las grandes, y los llenan con no sé, y los planchan de los dos lados, y traen así como, pues cuando lo pones en la plancha, es así como que el... Ajá. ¿No? Eso, sí, se ve así. Y lo llaman taco. Y me quedé así de, ¿qué pedo? Eso no tiene nada que ver. Y hay una hay un muy gran malentendimiento que es la comida mexicana. Créeme, aquí hay gente parada, mi esposa, siendo mexicana, yo conociendo México, estoy parado en la mesa y la gente me ve a la cara y me dice, yo he ido a no sé cuántos restaurantes mexicanos, ustedes lo que sirven no es mexicano. Y me quedas decir, ¿qué pedo con ustedes? O sea, a ver, ¿dónde fueron? A ver. Y me muestran jalapeño, Tex-Mex. Es lo primero, chile con carne. Después, pues como Taco Bell, ¿no? O sea, los tacos así duritos. Sí, pues sí, claro que sí hay en México, las tostadas y todo. Pero pues, ¿desde cuándo te sirven el taco en algo que... No, no. Y... te sirven aquí el guacamole, te sirven con crema hecha o he comido algo que llamaron guacamole con sardinas aquí y o sea, sí hay uno que otro productito que dice sí es mexicano en los restaurantes, pero no es comida mexicana. ¿Guacamole no es comida... con sardinas Ya, dijiste exacto. antes? ¿Con sardinas? Ya, con sardinas. O sea, Eso es para un- darle sabor. Eso es un crimen. Ya, exacto. Pero bueno, pues eso le pasa a cualquier comida, no solo mexicana, sino todo internacional. O sea, dile a un japonés que te acabas de comer sushi frito. Ya. O sea, no mames. Y es lo mismo aquí. O sea, hemos ido a lugares y lugares que tienen 5 estrellas en Google, por ejemplo, aquí en la región, comida mexicana. Y nosotros felizmente yendo 50 kilómetros con mesa reservada y todo, abrimos el menú, como en ese entonces todavía no todo el mundo tenía menú, ¿ya? En internet, por ejemplo. Entonces te sientas y que te sirven
chilipopas, con no sé qué. Y es el mismo, la gente que está parada aquí me dicen, es un lugar mexicano, ¿no tienen steak? ¿No tienen papas fritas? Sí, de güey, no. O sea, estamos trabajando original, estamos consiguiendo chiles, las verduras, hasta a veces cuando es temporada aquí consigo nopal fresco. Sí. Pero la gente es ignorante y la gente no, o sea, nunca aquí la educación como que culinaria ha sido tan buena para que sepan qué realmente es la comida mexicana. Entonces así nació el chingón. Yeah. Porque pues, mi esposa desesperada, yo con la esposa desesperada. No manches, no. Sí, o sea, yo creo, o sea, sí, mi esposa y yo estamos bien y todo, pero yo creo que no creo que hubiera aguantado tanto tiempo Alicia aquí, porque ella es una persona con como que mucha conexión a la comida, porque pues, sus papás también son gastrónomos, Pues sí. siempre ha habido mucha comida, la mamá guisa muy bien. Yo creo que no la hubiera podido mantener tanto tiempo aquí no estando el chingón. Entonces, ok. Realmente nació de una propia necesidad. Exacto. Okay. Nació de la necesidad de tener que comer realmente comida rica mexicana. Y no tuviste como la incertidumbre, a ver cómo van a reaccionar estos malditos Ostwestfalen, ¿no? Que somos tercos, que muy Claro que apegados sí. a lo nuestro, lo nuevo. No lo sé. Lo tenemos cada día. Tuvimos el tema de comerse los tacos con los dedos. Claro. Es horrible, nadie se come los tacos con los dedos. No se puede. No, o sea, no. Y aparte lo servimos en un plato. O sea, le servimos en estos platos. Imagínate, están cortando y se les sale volando el pinche plato. Es en serio. Pasa. Pues los alemanes somos ignorantes, lamentablemente, por la misma razón porque no salimos de nuestro país. Sí salimos a Francia, a Italia, a Polonia, a todos los países que quedan alrededor, pero de que conozcas a alguien que conoce a México, que no sea, no sé, Indonesia, Japón, Rusia, lo que sea, no se encuentra mucho. Entonces, la gente llega aquí con una cierta esperanza y nosotros no cumplimos con esa esperanza porque tratamos bueno, la comida mexicana les rompe el esquema, les está viendo la carta y dicen, puta, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es taco cochinita pibil? ¿Qué es eso? Y no saben qué pedir. Entonces, es mucha pregunta por mi servicio y por eso estoy yo casi diario aquí. Cuando veo que hay alguien que se sienta y ya los ves, los típicos alemanes, no entienden qué tienen ahí. No entienden qué es el menú, no entienden qué es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que necesitas hacer es hablarles y tienes que explicarles, mira, eso es tal. El taco no es duro, el taco es de tortilla de maíz. No, lo que ustedes conocen, los tacos dorados, sí se llaman tacos, pero no son los tacos. Y... no, la comida no es picante. La salsita que está en medio sí pica, pero no la tienen que comer. Entonces, o sea, la gente cuando llega aquí, y sobre todo lo hemos visto cuando acabamos de salir en el programa, te dije, llegaba mucha gente nueva que no conocía. Los de Paderborn ya conocen nuestro lugar. Por eso estamos bien, porque tenemos clientes como que básicos que llegan cada 2, 3 semanas a comer, pero la gente nueva que llega, incluso nuestras calificaciones en Google, el programa en la tele, porque la gente está así de, no, eso no es nada no es mexicano. Aunque lo vieron en el programa en la tele, aunque ahí les explico, no, es que nosotros lo hacemos bien y lo hacemos original y no sé qué. Todavía llegan con una imagen que realmente no cumplimos, porque esa imagen no la queremos cumplir. Es que realmente desde que soy chico yo me acuerdo de todos estos restaurantes que mencionaste antes, ¿no? Y pues antes no había simplemente. Era de, vamos a tal lugar, qué cool, unas fajitas, ¿qué era siempre lo típico, que también como
como luego ponen ahí una madre, como es como un burrito, Ajá, pero no ajá. sé, pero algo Sí, como... sí, chimichangas. O sea, sí existe. Sí, en algún lado de México alguien hace esto, tal vez. Pero no es la comida mexicana, realmente. O sea, si aquí... y aparte de ese es un problema. Hago mole casero. Difícil, ¿no? Lo más difícil del mole es conseguir todas las pinches chingaderas que necesitas para hacerlo. O sea, todos los nueces, todos los chiles y todo. Sí. Eso es realmente lo difícil aquí en Alemania. El mole en sí, pues necesitas sazón y todo. Sí, claro que sí. Pero tienes una receta, Sí. 2, 3, y ya te la puedes armar. Pero si lo sirvo, te aseguro la mitad del pollo con mole regresa a la cocina sin que alguien... Si lo probaron, oh God, ¿qué es eso? Chocolate y pica y tiene ajonjolí y cacahuate y ¿qué es eso? O sea, no lo entienden porque no tienen esa cultura, no la tienen. O sea, nosotros un sabor, ¿ya? La papa sabe a papa, eso es. ¿Ya? Pero el mole, pues el mole es una pinche explosión de sabores en tu boca, claro que sí. Y hay miles y miles y miles de moles. Yo hago aquí un mole, pero yo tengo que poner en la carta una explicación aparte, aguas, esto es algo que es un sabor que ustedes no conocen, ábrense su mente, pruébanlo, si no les gusta, pues no hay pedo, pero pues tienen que probarlo porque tienen que entender que es comida mexicana y no hay nada, eso es como que la esencia de la comida mexicana, el mole. Claro. ¿Te gusta o no te gusta? Justo lo que pensé ahorita, como que tal vez tendría sentido como en el menú, ¿no? De poner como 3 niveles, ¿no? ¿Qué tan experto te consideras o qué tan acostumbrado te consideras en la comida mexicana? O sea, como nivel principiante ya avanzado, ya en el más avanzado, pones el mole, ¿no? Pues esa es nuestra pelea diaria con los clientes. Que mexicano, no, eso no es. La chingada. ¿Qué es lo más difícil para conseguir? ¿Conseguir? Ajá. Digamos que lo básico que es de la comida mexicana que encuentras en cualquier supermercado, Ajá. ya lo consigo aquí. Ya. Lo más difícil de todo eso es después ver tu cuenta. Ya. O sea, no, la caja de 3 kilos de tomatillo me sale como en 40 euros. Ok. Es un chingo. No manches. Nopal ni hablar. Pero ¿Nopal? Nopal. Muy caro. Acá. Carísimo. Y aparte me están diciendo que el nopal, no sé cómo es en México, pero que aquí es un producto temporal. O sea, te lo venden, pero en verano. No, ahorita no consigo el nopal fresco. No lo consigo. Aquí lo encuentro Rarísimo. más barato y todo, en bolsa y todo, pero ya cocido. Pero pues ya sabes, es el sabor Claro, ya cocido diferente. y fresco. Esas son dos cosas muy diferentes. Pero realmente en los últimos 10 años ha mejorado mucho, mucho, mucho. Consigo la masa, nixtamal, hasta azul consigo. Estamos haciendo de vez en cuando, huaraches, por ejemplo, que es una especialidad de la Ciudad de México. Y cuando encuentro algo nuevo, a huevo lo tengo que poner en el menú. O sea, pozole. Cuando la primera vez tuve la oportunidad de encontrar maíz pozolero, yo dije así de, a ver, pozole. Y les causa curiosidad. Es un sabor que les gusta a los alemanes, pues porque trae puerco, ¿no? O sea, estamos acostumbrados. Y ya medio también hay cosas como más o menos que podrían ser parecidos, ¿no? Como Eintopf. Ja. así, es como Richtig guter Linseneintopf. Lecker. Oh, ja. Eso sí lo conocemos, o sea, como guisado como el pozole, no se les hace tan extraño como el mole, por ejemplo. Pero, o sea, aparte de eso, hay productos, güey, hay una página en internet donde te consiguen la pinche sopa Maruchan. Te la puedes ¿Neta? comprar aquí. Todo, lo que te venden cuando estás en el DF, en el pinche semáforo parado, los nueces japoneses, por ejemplo, aparte de las pinches bolsitas, ¿sabes? Ok. Como te los venden allá. Los dulces, Alicia, mi esposa, tiene un cajón de puro dulce mexicano.
con el pelón pelo rico, con el mazapán, con todas esas chingaderas con que, o sea, a mí no me gustan mucho, pero ella no podría vivir sin ellas aquí, sin esas cosas. No podría. Una vez me comentaste también, fue como hace unos años, que la flor de calabaza como que como te la estaba vendiendo como en bolsitas, así como si fuera O sea, tu dealer de... Exacto. Flor de calabaza la puedes conseguir aquí, pero ya con la calabacita, pero de ese tamaño más o menos, pegada atrás, y cada bolsa, pues cada flor está empacada individualmente. No manches. No, el ramo ahí que te la venden, no. Y aparte, o sea, es muy, yo he ido varias veces a la Merced, a la, ¿cómo se llama? El Central de Abastos y todo. Y claro que sí, hay mucha basura después de un día, pero no te imaginas el nivel de empacado no manches, sí. que hay aquí. 100 gramos de cilantro. Ahí te compras el ramo de cilantro así, chingón, fresco, huele chingón. No, aquí te lo empacan en paquete de a 50 gramos. Y si necesitas hacer cebolla, cilantro para el restaurante aquí, pues después tengo 4 empaques diferentes. Tengo cebolla empacada, tengo esto empacado, esto. Entonces, aunque separamos la basura aquí, siempre está llena. O sea, aquí tengo basura de vidrio, tengo basura de papel o cartón y papel, tengo basura de bolsa amarilla, que todo lo empacado, la negra, la verde, y por ser restaurante tengo una verde especial que recogen cada semana. Sí, pero pues ya literalmente consigo ya todo. Órale. Consigo todo. Depende del precio. Si quiero, podría hacer aquí, no sé, yo podría ya, la tiendita de la esquina, ¿ya? Yo la podría ya tomar de México y ponerla aquí. Pero pues la gente se tiene que acostumbrar. Pues sí. Es un chingo de lana que cuesta. Claro. ¿Ya? Me acuerdo como hace 3 años que fuimos a comprar algunas cosas y lo que me sorprendió que luego ves que como hay esos... como tienditas normalmente son, no sé, los dueños son de Pakistán, de la India, etcétera, pero ya también tenían como una esquinita donde ponían todos los productos mexicanos. Exacto. Y Sí, creo que sí hay. incluso harina de maíz sí conseguimos ahí, ¿no? Y la Y Valentina. la salsa Valentina. No, tú sí, güey. Tu esposa sí, güey. Pero aquí si pones nosotros cuando hay partido, trato de hacer palomitas saladas, que para los alemanes, palomitas saladas, ¿qué pedo? O sea, no. Y aparte, les pones la Valentina. No, están ahí en la mesa. Ay, pica mucho. ¿Tendrán un vasito de leche, por favor? Sí, muy bien. ¿Con Valentina? Sí, ya con Valentina. Pero Ya. no pica. Y ni la negra, güey. La Valentina, la Sí, normal. La La relax. normal. Ya, exacto. La de los niños, sí, pues, no. No, desconocen. Y no, lo único que conocen picante aquí es la pimienta. Ya. Más no existe. Ese está cabrón, ¿no? Que Ya. se enchilan con picante, güey. Exacto. Con pimienta. Se enchilan Y con curry. Una vez, bueno, a mi padre una vez se güey, enchiló pero con el curry, pues, no pica. El curry normal no pica. Ni aquí ni allá. Hay pasta de curry sí que sí pica, pero esta no. Tenemos en el menú una salsa que es cilantro, cebolla, piña y habanero picado. Le tenemos que decir a la gente, güey, solo cómpratela, pídela si realmente sabes que es picante, porque pues trae habanero y aunque le echas poquito habanero, va a picar y va a picar un chingo. Está muy rico si te la pones en el pastor o si te la pones en tu taquito o lo que sea, pero no, la gente se muere aquí. Tenemos leche abierta y pan porque, no, es que necesito algo. Ahí están llorando. Está muy picante, muy picante. Perdón. Eso aparte, cuando ese programa, la gente llegaba y hay mucha gente que se queja, es que está demasiado picante. Me quedo así de, güey, la única picante que hay en la mesa es la salsa. Pero todo lo demás no pica. O sea, trato de hacer, sí, guiso con chiles, pero
no puedo, el paladar del alemán es muy delicado, muy delicado. Y no puedo guisar con tanto picante y con tanto chile, porque si la gente se queja, es muy triste. Por eso, así es. Benedict, ahora me mencionaste que tienes planeado un viajecito a México. Pues planeado un viaje a México siempre tengo. Nada más que los boletos. Pues ya, yo puedo ir de vez en cuando solo. Pero pues tengo que llevar toda la familia. Y encontramos boletos baratos, entonces para el cambio del año, para el fin del año, yo voy a estar en México. Qué chido. Mi familia va a volar antes de Navidad, porque pues durante todo el año mis suegros no ven a a las niñas. Claro. Y ni a su hija, ni a nada. Entonces, pues una vez al año al menos tenemos que viajar. Y pues esta vez vuelo a México y me lo paga la empresa. Yes. Esa es una pero es tu empresa. Ya, es mi Es tu empresa. empresa. Pero el hecho de que me lo paga la empresa quiere decir que esto, lo que me voy a gastar en México, me lo descuentan de mis impuestos después. Claro, porque sí. es un gasto de la empresa. Ándale. Y por eso me llevo mi jefe de cocina aquí. No tiene absolutamente nada que ver con México. Cuando lo ves, sí parece mexicano. Okay. Es un poquito más chaparito, es un poquito más oscurito, pero viene de Siria. Okay. Conoce ya mucho qué es la comida mexicana, pero necesita conocer. O sea, si quieres estar haciéndolo con corazón, necesitas conocer a México. ¿Ahí lo vas a querer meter a la cocina con tus suegros, por ejemplo? Pues vemos, es el problema. Pues, también mis suegros hacen mucho con manteca y todo. Yeah. Entonces, pues los musulmanes tienen problemas con el puerco. Sí. Pero pues hay una variedad enorme de comida, Sí. sea vegetariana, de res, de pollo, de lo que sea. Yo ya le dije, ve antes y reza con Alá y dile, ¿sabes qué? Las próximas semanas como que cierra un poquito los ojos, ¿no? Porque, bueno, no vamos a hacer de que tome alcohol o de que coma puerco o todo. No lo vamos a... No se va a hacer, pero pues tiene que conocer. Claro. Y yo, pues me hace falta ir a México, me hace falta conocer. Vamos a ver si podemos planear un tour a Oaxaca. Qué chido. Desconozco, que necesito ir. Conozco mucho de México, mucho, pero ahí sí nunca he podido ir. Entonces, pues esperamos que este año sí se puede. Ah, qué Y chido. aparte me va a visitar un amigo, más bien uno con quien trabajo aquí, que tiene aquí restaurante y vende mucha chela aquí en Alemania. Tiene un bar donde sirven pura chela, 150 chelas diferentes. Okay. Y hace un tour por los Estados Unidos y dice, ¿vas a estar en México? Pues entonces voy, te visito. Pues está chido, sí, Órale. vemos. ¿Qué son tus top lugares que vas a visitar aparte de Oaxaca y Ciudad de México? O dentro de la Ciudad de México. Dentro de la Ciudad de México, pues es que cuando llega alguien y te visita, tienes que enseñarle Teotihuacán, tienes que Xochimilco tiene que ser. Pues vamos a tener que ir comer y pues lo más seguro es que vamos a querer comer también un poquito más elevado, un poquito de... No sé si va a ser el Pujol, pero pues, algo parecido, Okay. como ya implementaron las estrellas Michelin ahí también. Entonces estoy interesado y siempre y cuando voy a sea a la taquería de la esquina o sea a un restaurante muy elevado, siempre me lleva inspiración. Eso es lo que voy a querer hacer. Las luchas. Ah, vamos. No hay otra cosa que las luchas. No mames. Es buenísimo. Pues vamos a festejar también. Y estoy feliz de que antes de que llegue mi cuate voy a tener 5 días yo en familia. Claro. ¿No? Pues tampoco viven con mis hijas. No saben qué es lo que está pasando en nuestra vida. Claro que sí se habla. Ahorita es muy fácil por el WhatsApp. Puedes hablar, puedes comunicar mucho, mandar fotos. Pero pues el estar junto, estar junto con la enormidad de la familia que tiene mi esposa allá. Sí, es que Tío allá. Sí, bueno.
Ahora que fuimos con mi esposa a una fiesta familiar, mi esposa se sorprendió porque, claro, ¿no? Como el estereotipo siempre es, en México son mucho más grandes, pero por ejemplo, mi papá tuvo seis hermanos, ¿no? Pero no es tan típico acá, ¿verdad? No es muy común. O sea, mi mamá no tiene hermanos. Mi papá tiene una hermana, pero que vive lejos. Entonces aquí tengo, pues literalmente familia que tengo aquí. Pues son mis hijas, mi esposa, mis papás. Tengo un hermano que lamentablemente no le tengo mucho contacto con él. Pero eso es todo. Eso es todo. Y por eso digo, o sea, si un día me llega como que alguien a ofrecer un trabajo chingón en México, yo estoy puesto a irme a vivir allá. Órale. Como de luchador, ¿no? Estaría chido. No, yo creo que ese tiempo ya pasó de que pueda ser luchador. Lo que pueda hacer es como más como chef, ¿sabes? O sea, eso es lo que realmente me gusta, es lo que realmente sé hacer. Y me considero en la comida alemana y sobre todo europea, francesa, española, italiana, un especialista. Realmente sé de estas cocinas y entonces, pues, lo que sea, de verdad lo que sea, con que me gane mi vida y pueda estar tranquilo y pueda estar... Güey, el dinero que ganes aquí no te alcanza para nada. Yeah. Estás trabajando, pero pues el impuesto, el aquí, no sé qué, te comenté de las pinches mangueras que tengo que comprar, o sea, eso te lo comes la ganancia. Sí. Vives aquí, vives seguro, pero como que te falta la diversión. Yeah. Y pues con el dinero que ganas en México puedes hacer muchas más cosas. Yeah. Entonces, es que yo quedé en shock realmente. Ahora, después de regresar de 3 años acá, no manches, o sea, un doner kebab, ya 8 euros, sí, 7 claro euros, que sí, 50. Claro que sí. Ahí está el chaparín, Ismael. Ja, fährt mit mir nach Mexiko. Ja, mein Küchenchef, Jefe de Cocina. Hallo! Wir sind gleich durch hier. Alles gut. Ya, esto es carísimo. No, está cañón. Sí, muy cabrón. Es que también yo me pregunté bueno, siempre Alemania obviamente ha sido más caro que México, pero no. O sea, pues ¿qué será? Como la energía y pues que también, ¿no? Como aquí no hay muchas cosas. Lo que nos ha pegado mucho es Corona. Ajá. ¿No? En Corona ha habido un brinco enorme de precios. Okay. Y lo que mucha gente desconoce, nosotros tuvimos que cortar completamente lo que es la relación con Rusia. Y toda la energía, lo que es el gas que utilizamos mucho, ahorita lo tenemos que conseguir de muchos lados del mundo y no podemos, porque ya no recibimos el gas de Rusia. Entonces, hemos tenido inflación. Y sobre todo el costo de energía ha dado un brinco enorme y cualquier oficio, cualquier trabajo, todo necesita energía. Entonces, pues todo ha subido. Todos los precios han subido muy, muy, muy cabrón. Y tengo entendido que en México también o sea, ya no es lo que hace 20 años era todo. Y yo llegué y dije, eso está, el Play 3, no, chingón, costó la mitad de lo que cuesta aquí. Pero esto ya como que ya se ha ido nivelando también. Sí hay mucho muy caro, pero el Steuersatz, el impuesto aquí, si ganas bien, es hasta 50%. Quiere decir que de tus 1,000 euros que ganas, 500 euros te quedan. Todo lo que se lleva el Estado, mi esposa y yo estamos aquí así de sí, puta, o sea, ¿cómo? Estamos trabajando, pero realmente con el dinero que ganamos no podemos hacer nada porque es caro y aparte el gobierno llega y sí, funciona todo, el camión llega puntual, la policía cuando la Marco llega, aquí no hay mucha delincuencia, aquí tampoco hay mucha corrupción ni nada, pero se está poniendo difícil, año tras año más difícil. Sí. Justo eso vi y no sé, como hace como 2-3 años yo estaba ya, sí, yo me quiero regresar a Alemania, pero ahora no sé, de ver eso y también no solo de hablar, o sea,
¿no? Hablando contigo, hablando con amigos, etcétera, sabes que tienen puestos chingones, güey, pero justamente todos me cuentan más o menos así, Sí. lo mismo. Llega el gobierno De que- y te lo quita todo. Sí. 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 Bueno, pues, claro que sí. El sistema salud. social de salud, Eso sí, eso sí. O sea, eso nunca de ves seguro aquí. de desempleado, de seguro de que eres anciano y te tienen que estar cuidando. Todo esto funciona, pero pues, se está viendo para abajo Alemania. No es, o sea, sí es primer mundista. Contamos con mucha tecnología, contamos con muchas cosas, pero creo que la estructura, el sistema Sí, que ya lleva está. Alemania ya está como que desnivelándose Sí. y entonces se está... ahorita hay crisis de gobierno, pues Ya. no tenemos gobierno. Ya. Vemos que salen. Los pinches nazis se están haciendo más fuertes. Sí. Y siempre cuando como que la gente que vive aquí no les va mal. O sea, están bien, pueden hacer lo que quieran ellos, pero como que los medios de comunicación y lo que es la atmósfera en el país está yéndose como que para abajo Sí. y eso hace que los radicales se hacen ganan más fuertes. más, sí. Siempre ha sido así y pues ya sabemos qué hicieron los alemanes hace unos añitos. ¿No? Destruimos a Europa 2 veces. Bueno, espero que no llegue a ser así, pero yo siempre dije, si los derechos, los radicales, racistas, llegan a tener responsabilidad en el gobierno, Te vas. me voy, de plano, me largo. Ya. Y me voy a México o a otro lugar, que sea Latinoamérica o pues donde uno pueda vivir bien, donde pueda uno vivir en paz Ya. y donde hay buena comida. Eso es lo más Sí, importante. es lo más importante. Benedict, muchas gracias por No te tomarte- preocupes, güey, siempre cuando... Oye, queda pendiente. Yo quiero ir contigo a esa taquería que también sacó una estrella Michelin. Ah, sí, Vamos. el Califas del León. Sí. Ándale. Es una pinche taquería, güey. Sí, O sea, pero es como vamos. hay miles. ¿Por qué le escogieron a ellos que una estrella Michelin? Pero eso también se ve, ¿no? O sea, de que están como que ablandando un poquito las reglas para tener una... En Alemania no. En el restaurante tienes que tener un chingo de vinos y no sé qué. Pero, por ejemplo, en Indonesia hay varios lugares donde hacen pasta frita o arroz frito y tienen estrella Michelin. ¿Por qué? Órale. ¿Por qué lo hacen? De corazón. Ya. Vamos. Yo sí voy. Y, Benedict, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? redes sociales. Ah, sí. Lo que pasa es que unos culeros como que fueron y me quitaron mi Instagram. ¿no? mi Instagram. De que repente fue yo el recibía chingón, muchos mensajes de que- El chingón para chingón Padabón. Eso, si le están siguiendo, demándenlo en Instagram. El que ahorita realmente es el-chingón-pb y hasta la flechita azul la tiene. Antes tenía muchos seguidores, ya no, ya se me fueron. Necesito más seguidores. Síguenme, por favor. Para que se enteren de la comida mexicana rica aquí en Alemania. Y todos los pinches pedos que estamos armando aquí. Ah, bueno. Ok, chingón. Chido. Ok. De todos modos, yo siempre dejo las redes sociales abajo en la descripción para que lo sigan. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Benedict, muchas gracias. A ustedes, a ti, a todos. Sí, otra vez, que vive la Martín Carrera. Eso. Nos vemos muy pronto en México. Sí, claro que sí. Gustazo, como siempre. Gustazo, carnal. Ya.